Hola, 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 yo soy Jessica y hoy os voy a enseñar cómo hacer el patrón de esta bolsita de merienda o mochila, porque tiene las dos funciones. Yo he visto a gente que guarda su merienda y a gente que guarda sus juguetes. Entonces tiene las dos funciones. He visto que este año se ha puesto muy de moda este tipo de mochilitas en forma de animalitos. He visto peces, he visto mochilas de conejos, he visto mochilas de perritos y seguro que hay un sinfín de mochilas en forma de animalitos. Se ha puesto muy de moda este año, muy en tendencia, y hoy vamos a hacer el patrón de cómo hacer nuestra mochila pececito. Está forrada por dentro y también está cosida por un lado y por el otro para que tenga una mejor apariencia, por si te la pones de un lado o del otro, según como cada uno lo vea, para que se vea bien estéticamente. Pues vamos a hacer el patrón y en el siguiente vídeo haremos la confección. Aquí tengo todos los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestro patrón de bolsita de merienda o mochila en forma de pez. Lo primero que vamos a necesitar son tijeras, rotulador, cinta métrica, una regla, papel de patrón para poder hacer la base entera de lo que es la bolsita de pez, que en mi caso la voy a hacer de 25 por 45 de largo. Para hacer lo que es la aleta del medio vamos a necesitar 8 por 10 centímetros y la aleta lateral vamos a necesitar una hoja de 6 por 13 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es doblar nuestra hoja por la mitad, así, de esta manera, y la doblez quede mirando hacia nosotros, ¿veis? La doblez que mire hacia mí. Una vez hecho esto, vamos a coger lo que es nuestra bolsita de pez y de aquí todo lo rosa dan 13 centímetros. Entonces cogemos nuestra cinta métrica y de la punta hacia adentro marcamos 13 centímetros y de la otra punta hacia adentro marcamos 13 centímetros, que es lo que va a ser la parte rosa de lo que es la bolsa de mi pescado. Entonces marcamos 13 centímetros a un lado y 13 centímetros al otro, y con una regla lo marcamos. Entonces de aquí a aquí hay 13 centímetros y de aquí a aquí hay 13 centímetros, ¿veis? 13 centímetros. Ya hemos hecho la parte rosa. Ahora vamos a hacer la parte que queda de nuestra bolsita pez. Ahora vamos a hacer la cola de nuestro pez. Entonces del otro extremo, de la punta hacia adentro, marcamos 5 centímetros. De la señal que hemos hecho hacia abajo dan 5 centímetros. Y ahora de aquí a abajo hacia adentro vamos a marcar 11 centímetros. Tanto en un lado como en el otro. ...11 centímetros... y 11 centímetros. Ya tenemos los 5 centímetros... y los 11 a cada extremo. De aquí arriba, que no está la doblez, para abajo, vamos a marcar 6 centímetros... y vamos a poner un punto.
hemos bajado 6 centímetros, ¿veis? Del punto hacia lo que es la esquina vamos a hacer una media curva para poder hacer lo que es la cola de nuestro pez. Y de los 5 centímetros hacia la punta también vamos a hacer una media curva para poder hacer lo que es ya la aleta, o sea, la cola de nuestro pez. De aquí la punta hacia adentro vamos a marcar 22 centímetros. Marcamos. Y ahora, de los 6 que hemos bajado hacia los 22, vamos a hacer una media curva. Y ya tendríamos las 3 piezas que tiene nuestro pez. Los 13 centímetros serían lo que es lo rosa, la tela de calavera sería el trozo este de aquí y esta nuestra cola. Ahora aquí hacemos una marca a los 11 centímetros y los 6 y ya tendríamos la referencia también para cortar de lo que es nuestra cola. Tendríamos ya las 3 piezas, ¿veis? Ahora, una vez hecho esto, recortamos y cuando abramos el patrón nos quedará el patrón entero. Voy a recortaroslo y ahora os lo enseño. Así es como nos queda ya el patrón cortado. Y ahora, pues para que no nos equivoquemos, vamos a marcar aquí todo muy bien señalado para que sepamos cuáles son las zonas que tenemos que cortar. ¿Vale? Esto sería lo rosa, las calaveras y nuestra cola. Ahora vamos a coger lo que es la aleta esta del medio y la vamos a doblar por la mitad, así de esta manera. Una vez hecho esto, vamos a... La doblez está aquí, que mire siempre hacia nosotros, entonces de aquí, de este extremo hacia adentro, marcamos 3 centímetros y aquí donde está la doblez bajamos 2. Y ahora de los 2 centímetros hacemos una especie de corazón hasta llegar a los 3 centímetros que hemos hecho anteriormente. Nos tiene que quedar así y recortamos. Y ya tendríamos la aleta, que esta iría aquí. Una vez hecho esto, ahora cogemos la que va a ser nuestra aleta lateral. De aquí, de los 13 centímetros que hemos dejado hacia adelante, la vamos a colocar así de esta manera. ¿Veis? Por debajo del patrón de la base de nuestro pez. Cogemos el retulador y de aquí donde empieza vamos a dar una curva muy grande y luego una curva muy pequeña, como así, por ejemplo. Y una vez tengamos esto, también lo vamos a recortar. Así es como queda el patrón. Yo ya he recortado lo que es la cola de mi mochila o de mi bolsita de merienda en forma de pez. Esta es por 2 piezas. La aleta lateral por 2 piezas. La aleta del medio por 4 piezas para un lado y para el otro. El forro, porque es una mochila que va forrada, es 2 piezas de todo entero. El forro entero por 2 piezas. Todo entero. Y luego lo que se ve por 2 piezas y por 2 piezas. Pero si tú
¿Quieres hacerlo todo de la misma tela? No hace falta que le pongas 2 piezas y 2 piezas. Haces el forro entero y la parte que se ve toda entera. Cada cual que lo haga como ella quiera. Yo voy a hacer 3 piezas. Si tú quieres hacer una y una, perfecto. También acordaros que los patrones, cuando los cortes en la tela, tienes que dejarle 1 centímetro o 1,5 centímetros, porque como os habéis dado cuenta, hoy no se lo he dado. Y siempre es muy importante darle 1 centímetro o 1,5 centímetros, para que no quede justo. Entonces, espero que te haya gustado el tutorial de hoy, que te suscribas, que me des like, que actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo, que si lo haces me dejes saber aquí en los comentarios. Espero que hagas el tuyo y próximamente os voy a enseñar cómo hacer la confección de nuestra bolsita o nuestra mochila en forma de pez. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.